Hola a todas, a todos. Hola, Erendira, muchas gracias por la invitación para coordinar este círculo de reflexión. Y bueno, pues yo soy Julieta Piña, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el campus de aquí de Morelia. Y pues bueno, me da mucho gusto que estemos aquí el día de hoy. Entonces, pues bueno, yo daría de una vez inicio con esta primera ronda de intervenciones. No sé si hay alguna propuesta, si alguien quiera iniciar o si seguimos el orden de las ponencias como están en el programa o si alguien quisiera comenzar. ¿No? Sí, maestra, si gusta, nosotros comenzamos. Ok. Estamos aquí presentes. Somos, perdón por la mano, es que la cámara está abajo. Somos de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato. Estamos aquí presentes el maestro Oliver y yo. A sus órdenes, soy la maestra Renata. Nuestra ponencia se titula El desarrollo del pensamiento crítico en alumnos de telesecundaria. Nuestra ponencia se basó principalmente o fue sacada principalmente de un trabajo de los chicos de cuarto año. Sí, los chicos estaban en proceso ya de su titulación, entonces en el plan 99 para poder titularse ellos elaboraban un documento recepcional que era hacer una propuesta fundamentada, ir al campo de trabajo, aplicarla y entonces traer los resultados y comenzar a sistematizar. Este trabajo de entrada pues fue interesante, todos tuvieron su interés. Fue interesante porque el chico, las ganas que tenía el chico de poder entender cómo se empezaba a formar y cómo poder aportar precisamente en la creación del pensamiento crítico de un grupo de niños de telesecundaria, ¿sí? En este caso de primer año. Entonces, su documento, el documento que él estuvo redactando fue en función principalmente de crear y aplicar ciertas actividades que apoyaran el pensamiento crítico en el alumno. El chico hizo su propuesta poniendo actividades como por ejemplo puestas en común. Esto principalmente se basó en un tema que él tomó del mismo programa de estudios de educación básica. Él lo tomó y de allí lo desarrolló, si bien era un tema que era analizar cuestiones históricas pasadas. A él el trasfondo del trabajo fue que él fuera viendo cómo los niños interactuaban, cómo los niños aportaban opiniones y cómo ellos iban creando cierto juicio de valor. Y esto fue todo el tiempo con la finalidad y con el pensamiento de que esto que ellos veían dentro de la escuela, pues tuviera repercusión y se sabía que tenía repercusión en su vida social, ¿sí? En ese momento
de poder ser autónomos en ese momento, de poder ser capaces de tomar una buena decisión ante las situaciones que viven en su vida diaria. Maestro Oliver, no sé si usted me quiera apoyar en lo que estoy comentando ahorita, puesto que ambos pues estuvimos asesorando al chico en este trabajo. Maestra, disculpe, no sé si podríamos quizá dejar el complemento de la intervención del maestro Oliver para la segunda ronda de intervenciones para hacer esta primera ronda. Bueno, le agradezco mucho, maestra, y bueno, seguiríamos en esta primera ronda con Karen Estela Núñez. No sé si está Karen Estela Núñez. Al parecer no está, ¿verdad? Pero si no, podríamos seguir con Nancy Elena Hernández. Sí. Nancy nos va a presentar la ponencia titulada La neuroeducación en el desarrollo integral del docente en primaria. Entonces, igual, Nancy, tienes en esta primera ronda una intervención de 3 minutos aproximadamente. Gracias. Bueno, como ya me presentaron, soy estudiante del tercer semestre del doctorado de formación en formadores en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Y bueno, esta investigación que se pretende realizar o que se está realizando aborda una forma de aprendizaje basada en el funcionamiento de nuestro cerebro. Partiendo desde la parte de la estructura, de la anatomía, de la poder revisar diferentes teorías que hablan acerca del aprendizaje neuroconfigurador, en donde se puedan rescatar el impacto que tiene la neuroeducación y cómo desde la transdisciplinariedad pueda llevarse a cabo esta relación entre la neurociencia, la neuroeducación y poder reflexionar sobre estos posibles aportes en la plasticidad cerebral, así como el aprendizaje en las implicaciones epistemológicas que lleva a cabo en esta plasticidad cerebral. También la realidad global, bueno, ha experimentado ciertos cambios que la parte de la pandemia a raíz del COVID-19 lleva a cierta transformación en un aprendizaje que parte de ir más allá del aula, sino que a partir de un transmisor, a partir de un internet, de aulas que se encuentran de forma virtual, se genera un aprendizaje. Entonces, esta investigación se encuentra en el momento de visión de futuro, en donde el punto de partida y el punto de llegada es un proceso metodológico de la estrategia transdisciplinar, implicando utopía, implicando horizontes históricos y lectura de realidad, una realidad que se encuentra en movimiento y en la que tiene como análisis varios países que se tomaron en cuenta en las 3 dimensiones de la realidad, desde lo macro, meso y microestructural, para poder tomar categorías que se analizaron en los aspectos políticos, económicos, científicos, tecnológicos, socioculturales y socioambientales para poder construir nuestro sujeto posible. Y dentro de toda la revisión y reflexión de estas categorías analizadas, converge la obligatoriedad de la educación básica, la necesidad de un aprendizaje armónico y saludable, en donde también las políticas educativas sean flexibles bajo un enfoque más humano, más integral, en donde se busca abarcar a la población y el análisis de estas 3 dimensiones de la realidad, pues se lleva a cabo una metodología prospectiva que en el segundo momento, bueno, estaremos profundizando en los resultados que se encontraron en estos análisis de las categorías, en la lectura de realidad. Muchas gracias, Nancy, por ajustarte justamente a los 3 minutos.
Y bueno, daríamos entonces ahora paso a Nayeli Díaz Romero. ¿Se encuentra? Nayeli Díaz Romero. Sí, aquí estoy. Muy bien. Nayeli nos va a presentar su trabajo titulado El proceso interactivo de lenguas a través del enfoque transdisciplinar. No, está incorrecto, pero ahorita les pongo la Ah, ok, muy bien, Nayeli. Entonces, cuando quieras comenzar. Ok, trataré de no extenderme mucho. Si no, lo que podríamos hacer, Nayeli, es en esta primera ronda podrías presentar una primera parte para que te ajustes a los 3 minutos y ya en una segunda intervención podrías complementar. Sí. Cuando gustes. Ok, el título es Aprendizaje interactivo de lenguas a través del enfoque transcultural. Y esta es una propuesta que yo hago desde la investigación que estoy realizando como parte de mi proceso dentro del doctorado en formación de formadores en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Esta es mi propuesta de estrategia transdisciplinaria para la formación de formadores y yo propongo un curso, aquí están los generales para que los puedan leer con más detalle. Y lo que yo propongo como estrategia es una estrategia para formación continua que se puede aplicar para docentes en servicio, pero también para docentes en formación. Es un curso que que se desarrolla o está diseñado para 5 semanas, tanto para actividades independientes como trabajo virtual. Em, Se está desarrollando en estos momentos porque se va a finalizar hasta el 4 de diciembre. El curso ya está en desarrollo, hay alrededor de 20 participantes em, y es un grupo muy variado. No solo porque hay maestros que ya están en servicio y maestros que están todavía en formación en diferentes escuelas formadoras, sino también porque incluso hay una variedad en cuanto a las edades de los participantes. El más joven tiene 18 años y el mayor tiene 67. Entonces, pues es un grupo bastante diverso. Hay maestros, un 90% son maestros de inglés, el 10% restantes, que son 3 maestras, que son de español, de computación y de ciencias, pero que están interesados en dar también clases, ya sea de inglés, de otro idioma, o incluso dar sus materias en inglés. Entonces, pues es un grupo bastante interesante y me gustaría comenzar compartiéndoles en qué consiste la metodología que estoy proponiendo en este curso. No es propiamente enfocado al aprendizaje profundo, que es el tema de este eje, pero sí es una herramienta que nos permite fomentar el aprendizaje activo, el aprendizaje adaptativo y alcanzar reflexiones y fomentar el pensamiento profundo en los alumnos. La metodología está centrada en el enfoque transcultural, que esa es, pues es mi propuesta como enfoque, que está integrado por estos elementos, que son la conectividad, la evaluación, la innovación, la contextualización cultural y la internacionalización. Es una internacionalización desde casa, es algo que quiero destacar. Esta metodología tiene momentos específicos metodológicos, que son la evaluación, el mentoreo, el compartir experiencias y conocimientos. También consiste en hacer publicaciones y la conciencia. Y esta metodología tiene
tiene este proceso. Se centra en el estudiante. El docente, en este caso, tiene un rol no tan activo como los roles tradicionales, es un rol de facilitador y mentor, pero es un rol adaptativo que en cuanto a diferentes momentos del proceso se flexibiliza y se adapta a las circunstancias. Y me gustaría dejarlo hasta aquí, nada más. Muy bien, Nayeli, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar pie a esta primera ronda. Sería el turno de Gloria María López Sereno. Gloria María López, me parece que no está, ¿verdad? Entonces, podríamos dar la palabra a Leticia Tobar Gaona. Hola. Que sí está. Hola, que además es conocida. Me da mucho gusto verla por acá. Leti nos va a presentar su trabajo titulado Taller Transdisciplinario para la Formación de Sujetos Económicos. Leti, tienes 3 minutitos en esta primera ronda. Adelante. Gracias. Pues para no tardarme tanto, bueno, hice mis diapositivas, pero me voy a tardar más en subir y demás. Brevemente en este momento, soy alumna en el tercer semestre de la maestría en docencia transdisciplinaria para la educación obligatoria. Estoy realizando una investigación para la realización de un taller transdisciplinario para la formación de adolescentes económicos. Trabajo en una escuela secundaria. De aquí es parte de donde surge ese contexto de investigación. Esta propuesta de investigación está basada en el pensamiento complejo transdisciplinario. Surge a partir de, pues, el contexto político, social y económico en el que viven los mismos adolescentes y, bueno, los docentes junto con ellos, así como la situación de pandemia que se ha presentado en ellos y esta situación económica que ha afectado también a sus hogares, a sus estilos de vida. Entonces, surge a partir de este contexto. Y arrancamos con unos primeros cuestionamientos acerca de si es lo mismo un sujeto financiero a un sujeto económico, y empezamos a hacer ahí una serie de reflexiones, dadas las estrategias nacionales, las políticas económicas, y empezamos a enfatizar y hacer esas distinciones, ¿no? Hacia dónde la política internacional, la política nacional está guiando pues la formación o la educación financiera, y nosotros pues darle ese sentido de financiera o económica. Entonces, no es el objetivo en sí de la investigación hacer esta distinción, sino más bien invitar a pensar un poquito diferente sobre cuáles son los saberes que deben estar presentes en un sujeto económico, cuáles son los que vemos, cuáles son los que no vemos, y cómo debe de estar conformado este sujeto económico y visto desde dónde. Entonces, a partir de ahí, pues nuestro racionamiento, nuestra epistemología, pues parte del paradigma de la complejidad, como ya se ha mencionado. No me voy a detener en ese punto porque todo el día hemos estado trabajando en esos puntos. Pero sí, bueno, que está basado en esos principios del paradigma de la complejidad, que son los principios dialógico, el holomocrático, el recursivo, y bueno, en lo que es el pensamiento transdisciplinario, ¿no? Sustentado en sus 3 pilares. Para poder realizar esta investigación, bueno, partimos de un proceso metodológico. No sé si hasta ahí voy bien, Julieta. Ok. Un proceso metodológico, pues que recae entonces en el pensamiento complejo y en los presupuestos de la epistemología de segundo orden. Se propone una investigación educativa con estrategia de acción que permita construir esos conocimientos que nos puedan llevar a resolver estos
estas indagatorias con las que se inició y también poder proponer, ¿no?, una estrategia para conocer más allá de cómo formar este sujeto. Está organizado, la metodología está organizada pues en los 5 momentos que manejamos en la maestría: visión de futuro, la construcción de un campo problemático, la problematización, la viabilidad y la teorización. En la lectura de realidad, pues ahí me paro y ya lo podemos ver en la siguiente ronda. Muy bien, Leti, muchas gracias. Ahora damos la palabra a María Gloria González. ¿Se encuentra? María Gloria González. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella nos va a presentar su trabajo titulado Sujeto creativo a través de la expresión escrita. Cuando gustes, María. Sí, al igual que mis compañeras, tengo mis diapositivas, pero creo que es más fácil así hacerlo directamente. Bueno, en este tema a mí me llamó mucho la atención. Bueno, principalmente antes de comenzar voy a presentarme. Pues soy maestra frente a grupo, trabajo en educación primaria y prácticamente el tema que elegí fue el sujeto creativo, y lo elegí con la finalidad de yo poder potencializar la habilidad creativa de mis alumnos en este nivel primaria, ya que es una de las habilidades que pocas veces se viene trabajando, especialmente en este nivel, por atender algunas otras problemáticas de índole de escritura. Bueno, en esta ocasión, primeramente, pues debemos entender qué es la creatividad, y prácticamente pues la podemos entender como el proceso de producir una respuesta de manera general que ocurre de manera cognitiva en nuestro cerebro, y esta capacidad nos brinda la oportunidad de poder resolver diferentes retos desde una perspectiva distinta o diferente. Además de encontrar diversas soluciones, creando de manera espontánea, libre, esa solución a los diferentes retos que presentamos día con día. Bueno, a partir de esta conceptualización, vengo desarrollando ese trabajo de investigación con mis alumnos. En este caso, estamos partiendo desde la interpretación de una realidad, la cual nos exige meramente necesidades más, que vayan dando respuesta a las necesidades de nuestra vida cotidiana, más que nada. Entonces, estas soluciones que nosotros podemos brindar a través de la creatividad, pues se me hace a mí un trabajo muy interesante poder realizarlo con los alumnos, porque varios de estas mentecitas pequeñas que nosotros vemos como algo que no puedan producir, son grandes potencialidades para poder aprovecharlas en el campo educativo. Entonces, para poder trabajar este tema, me vi en la necesidad de poder crear un proceso de visión de futuro. Esta visión de futuro pues está empleada prácticamente con las necesidades que tienen mis alumnos, que es de poder acercarse a la parte creativa de los procesos de aprendizaje y de las posibles soluciones innovadoras que se puedan crear a partir de la creatividad en estos pequeños. En este caso, a partir de esa visión de futuro, pues podemos ver y visualizar varias expectativas, donde podemos contemplar las condiciones, en este caso del contexto de la sociedad, que nos exige poder estar a la vanguardia con estos pequeños, utilizar las herramientas de tecnología y poder brindarles esa necesidad, ya que no todos somos creativos. Podemos potencializar en cierto nivel esta creatividad, algunos más que otros, pero más que nada es la necesidad de poder emplear esa creatividad de manera práctica y pues de manera que influya en su entorno, más que nada.
Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, María. Bueno, pues ahora vamos a dar el turno a Marisol García Loaesa. Buenas tardes. Hola, Marisol, buenas tardes. Ella nos va a presentar su trabajo que se titula Desarrollo de habilidades metacognitivas en los sujetos para potenciar el conocimiento mediante la neurociencia. Adelante, Marisol. Buenas tardes. Bueno, yo soy maestrante del primer semestre aquí en la normal superior. Y bueno, pues el trabajo que estoy realizando está en sus inicios, para lo cual pues tenemos en general que lo que yo alcanzo a apreciar en esta realidad es precisamente que es una constante, la constante que tenemos, lo único constante es el cambio. También dentro de las observaciones y anotaciones que hice para comenzar este trabajo, es que pues la vulnerabilidad de los sujetos ha quedado muy al descubierto, muy evidente. Con esta pandemia es un ejemplo muy claro, porque bastó la mutación de una bacteria en un humano para generarnos para desestabilizar todo nuestra realidad, nuestra forma de vida incluso, y pues lo que falte. Entonces, esto me generó a mí la necesidad de pensar en un sujeto que sea, pues, flexible, un sujeto resiliente, un sujeto cambiante, y dentro de las características que yo busqué o de las personas que sustenten algo referente a estos sujetos, pues me encontré con Edgar Morin, tomé algunos componentes de Paulo Freire, y bueno, esos los dejaré para mi siguiente participación. Al momento, y relacionado con lo que engloba este tema, menciona que el sujeto, por lo tanto, requiere pues, de diversos saberes, de diversas habilidades para poder desarrollar la mejor versión de lo que es. Entonces, para entender esto o para trabajar esto, pues se requiere hacerlo de una manera compleja, dada la complejidad del sujeto, y en este caso del objeto de conocimiento, y pues del observador o de quien está realizando la investigación. Y generar este pensamiento en los sujetos requiere también de flexibilidad mental para poder generar en ellos esa flexibilidad mental y esa resiliencia cognitiva, esa flexibilidad cognitiva que estamos buscando, ya que los sujetos no pueden cambiar si no sienten la necesidad de hacerlo. Entonces, mover al sujeto de su zona de confort lo lleva a realizar cambios. Y bueno, esta flexibilidad cognitiva de los sujetos ocurre en nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, pero a mí me surge una cuestión, que espero que por aquí alguien escuché que mencionó algo al principio. ¿Por qué esto se vuelve rígido? ¿En qué momento, en qué parte el sujeto adquiere esta rigidez mental dada pues por la historicidad que tiene, dada por la cultura, dada por todo el contexto en el que ha vivido? Esto me resulta muy interesante de indagar. Entonces, pues bueno, nuestro cerebro es un enigma, y es una de sus principales características el estar en constante resiliencia. Entonces, ¿por qué no recuperarla para nuestros procesos cognitivos, para nuestros procesos de conocimiento de nuestro entorno, de nuestra vida diaria, y pues claro, sobre todo en la educación formal? Y dentro de esto, pues yo llegué para concluir mi participación, diría que el sujeto, la falta del ser consciente de sus procesos cognitivos, no le permite ver la cantidad de opciones que tiene, no le permite ver o tomar unas decisiones asertivas, dado que no tiene este conocimiento tan profundo de sí mismo, y por lo tanto pues no puede ver alternativas, y esto es lo que lo lleva un tanto a limitarse. Entonces, bueno, en la siguiente participación mencionaré algunas de las características que pretendo formar en el sujeto, que es un sujeto humano planetario, y desarrollaré un poquito de
de cómo manejan la metacognición, cómo la metacognición puede generar o favorecer el desarrollo de estas habilidades y características en los sujetos. Gracias. Bien, Marisol, muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora a dar el turno a Héctor Francisco Ruiz Paredes y Ana Paola Villaseñor Fraga. Me parece que está aquí Francisco. Él nos va a presentar el trabajo titulado Modulación del conocimiento en la enseñanza en instituciones de educación superior de ingeniería. Adelante, Francisco. Muy amable, gracias. Sí, también aquí me acompaña la maestra Ana Villaseñor Fraga. Ella va a dar la tercera parte. Entonces, bueno, nosotros tenemos una propuesta a nombre del Instituto Tecnológico de donde tratamos de mejorar el aprendizaje en instituciones de ingeniería. Sabemos nosotros ahorita que se hacen diferentes exámenes como el Exani 1, el Exani 2, el Exani 3, el EGEL, y si alguien quiere estudiar en el extranjero, pues hace el GRS, y es necesario potenciar a nuestros estudiantes porque a nivel nacional tenemos un índice de suficiencia que va aproximadamente del orden del 35 al 40%. Es decir, a nivel nacional, el 45-65% de los alumnos que presentan EGEL o equivalentes en otros grados, secundaria, bachillerato y demás, no acreditan. Entonces, es un gran problema desde el punto de vista de enseñanza. Lo que nosotros hemos ideado es una mejora del aprendizaje a través de enlazar conocimientos establecidos de diferentes asignaturas de una retícula que incluye inclusive una especialidad y más o menos obtener un índice de criticidad académica, que es decir, cuántos conocimientos de una asignatura están representados en otra, que son básicos para que la otra asignatura sea aprovechada y así sucesivamente hasta terminar una retícula. Y en base a ese índice de criticidad, hacer una tabla de asignaturas críticas donde vamos a extraer módulos de conocimiento, ¿sí? ¿Qué debe de saber ese alumno, verdad? De esa asignatura, de tal forma que si no lo sabe, es como si no hubiera acreditado la misma. Es increíble que al año de egresados no recuerden lo que hicieron un año, 2 años atrás, ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas nos afecta en los exámenes, inclusive de ingreso al trabajo más calificados, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra propuesta y vamos a ver, está basada en la teoría de grafos y que presentaré en la segunda parte. ¿Ya? Bien, Francisco, muchas gracias. No sé si ya está con nosotros Gloria María López. Gloria María López Sereno. Me parece que no está todavía. Y la otra persona que quedó pendiente en esta primera ronda es Estela Núñez Jaimes. Estela Núñez. Me parece que tampoco está, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si gustan, podemos ahora dar paso a esta segunda ronda de participaciones, en donde la idea es que puedan profundizar un poco más en algunas cuestiones que hayan quedado pendientes de sus planteamientos iniciales y en donde también puedan un poco interactuar destacando algunos aspectos importantes, algunas categorías en común, algo que haya resonado con el resto de planteamientos, de trabajos que se presentaron en esta primera ronda. Entonces, pues volveríamos en esta segunda ronda, iniciaríamos con José Reinaldo y María Renata. La dinámica sería la misma, tendrían 3 minutos para la intervención. Oliver, cuando gusten.
Muy bien, pues acá tengo mi cronómetro abierto para ajustarme el tiempo. Bueno, hemos encontrado de lo que se puso anteriormente algunas similitudes. Hay una maestra que habla acerca de generar creatividad con sus alumnos en nuestro trabajo, en el trabajo que la maestra Renata y yo codirigimos hacia Reinaldo, era acerca de cómo implementar una propuesta o una estrategia docente para el desarrollo del pensamiento crítico. Quisiera resaltar que dentro de la propuesta como tal, habían fases de planeación, otra fase de intervención y otra de evaluación. En la fase de planeación, el mismo maestro Reinaldo, ahora es maestro, en ese periodo era estudiante de octavo semestre de la licenciatura en telesecundaria, pues él tenía que discriminar sobre propuestas que hay en la literatura para el desarrollo del pensamiento crítico. Hubieron muchas opciones que se pudieron implementar, incluso él tenía que decidir en qué área o asignatura tenía que implementar su propuesta. Él decidió hacerlo en la asignatura de historia. Entonces esto se acoplaba muy bien a una propuesta de EMIS sobre el desarrollo del pensamiento crítico a través de ciertas habilidades. Una de ellas era pues la parte dialógica, en la que el estudiante tenía que analizar un hecho histórico, lo que sucedió antes de ese hecho histórico, las causas que propiciaron ese hecho histórico y luego las consecuencias. La parte medular del desarrollo del pensamiento crítico, además de esta propuesta dialógica, tenía que ver en cómo a raíz de ese hecho podía interpretar su realidad, cómo podía él tratar de argumentar el desarrollo de ciertas situaciones. Nuevamente, pensamos que la propuesta, además de que fuera solamente con el desarrollo de la habilidad crítica, también un poco el desarrollo de la escritura como un medio para ordenar su pensamiento. Esto se hacía a través del desarrollo de la actividad de manera grupal, donde había un espacio en el que los alumnos se discutían el hecho histórico y luego compartían sus reflexiones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Bien, Oliver. Bueno, pues daríamos la palabra a Nancy Elena Hernández para su segunda ronda. Sí, gracias. Bueno, y entonces dando continuidad en la parte de la metodología utilizada para el análisis de las categorías ya mencionadas, que tiene que ver con la planeación prospectiva estratégica, en donde se llevó a cabo el análisis de categorías como el aspecto político, económico, sociocultural, en la parte de lo macroestructural de estos países, en la parte de lo mesoestructural que tiene que ver con las políticas educativas y en el aspecto microestructural que tiene que ver con los enfoques, con el currículum, con las planeaciones, la metodología utilizada por los docentes en el hacer educativo, en sus aulas, ¿no? Y que bueno, dentro de este análisis se ha intentado construir todo lo obtenido en esta visión de futuro que se pretende generar a través del recorrido de estos territorios de Sí, ya no hay imagen. Yo ya no hay. Sí, me parece que te dejamos de escuchar, Nancy, hace como un medio minutito. Se congeló tu imagen. A ver. De conexión. Nancy, ¿Sí, verdad? Ahorita sí ya te escuchamos sí. De nuevo. No sé si quieras retomar. Sí, ok. Gracias, perdón, es que el internet me jugó algo.
por acá. Bueno, entonces, primero que nada reflexionamos sobre las categorías de la parte de imaginar, de poder modificar lo real por una hipótesis y crear un orden diferente al real sobre los posibles laterales. En segundo momento, bueno, la lectura de realidad, que consiste en la realización de un diagnóstico del movimiento macroestructural y praxeológico de la realidad de nuestro presente. En el tercer momento, que nos lleva a esta construcción de visión de futuro que se realiza mediante la diversidad de procedimientos metodológicos, como fue el método cualitativo, la implementación de FODA y método de prospectiva. En un cuarto momento nos arroja nuestro sujeto posible, que es la construcción de una propuesta de sujeto a formar. Y aquí es donde se cuenta con toda la información, los argumentos, los escenarios o tendencias que nos puedan aportar ciertos insumos para poder crear nuestro sujeto. Y con ello propiciar acciones que nos lleven a esta construcción y poder desarrollar destrezas, sensibilidades intelectuales y emocionales enfocadas a construir nuevos conocimientos, en donde se requiera trabajar con estrategias y construcción de futuro con una sensibilidad de percepción para poder crear e innovar. No solamente innovar con la parte de la tecnología, sino ir más allá, que nos lleve a la creatividad de nuestro estudiante, con un grado de inquietud, que no se conformen solamente con lo que tienen, sino que puedan crear algo más de. También que las características de nuestro sujeto integral que se pretende formar, integral creativo, se pueda rescatar este autoconocimiento del ser humano, el cual se encuentra asociado con la armonía socioemocional que debe mantenerse en equilibrio para poder generar aprendizajes conscientes y significativos que generan bienestar y con ello puedan denotar estabilidad y aprendizaje que parta de lo que está viviendo y que pueda construir, ¿no? Que pueda, no solamente con lo que tiene, sino ir más allá. Y entonces que sea un sujeto abierto, innovador y con un enfoque humanista, teniendo claro la parte del desarrollo integral. Y que ya más en el tercer momento, bueno, concluiré en este aspecto. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Daría la palabra para su segunda intervención a Nayeli Díaz. Sí, gracias, doctora. Yo noto que tenemos todos varios puntos en común, que estamos buscando todos movernos lejos de perspectivas rígidas e incluso de lo tradicional, ¿no? En el aula y buscar la construcción de modelos más inclusivos, más integrales y también híbridos, que pues incluyen diferentes, no solo realidades, sino incluso vincularse en diferentes ámbitos, tanto académicos como personales. Y creo que, déjenme compartirles. En cuanto a eso, en mi propuesta, por eso estoy incorporando pues varias herramientas tecnológicas, pero no solamente porque sean herramientas tecnológicas, sino también enfocadas a que el aprendizaje del estudiante sea no solo activo, sino interactivo, que pues tengan no una socialización superficial, sino actividades que generen pensamiento y sobre todo reflexión crítica y de mayor profundidad, que puedan conectarse con experiencias personales e incluso emociones, ¿no? En distintos ámbitos culturales, del arte, de las ciencias, de diferentes disciplinas, y que puedan integrarse en propuestas nuevas. Y bueno, estas son las herramientas tecnológicas que he estado utilizando para esta estrategia, para el curso que propongo. Y todavía no finalizo el curso, entonces no todas las he terminado de utilizar o las he explorado en su totalidad. También me propuse que fuera una experiencia también de reto
tanto para mí como para los participantes. Entonces, con esa intención, propuse algunas herramientas nuevas para mí y yo aprender a utilizarlas conforme las estaba empleando con ellos, para que fuera tanto reto de aprendizaje para ellos como para mí. Y 2 elementos claves en esta propuesta de estrategia, pues, son el aprendizaje interactivo y los entornos adaptativos. Y mi propuesta es, que sea, algo más equitativo para todos los participantes, de acuerdo a lo que cada uno necesita, estableciendo incluso grupos o secciones según sus requerimientos. Y, para la tercera ronda me gustaría, más adelante hablar de algunas de las estrategias que, he estado analizando durante el desarrollo del curso. Y, hasta el momento nada más, quiero, quedarme con estas estrategias, porque noto que es algo que tenemos en común, todos los que estamos ahorita presentando, que estamos buscando, formas de innovar, ¿no? Fuera de tanto para nuestra práctica educativa como para la formación, no solo de formadores, sino incluso de estudiantes. Hasta aquí, muchas gracias. Bien, Nayeli, muchas gracias. Daríamos ahora el turno para la segunda intervención a Leticia Tobar Gaona. Ya me escuché. Sí, muchas gracias. Ya te escuchas bien, Leti. Adelante. Bueno, me quedé en la parte del primer momento de visión del futuro y en esta parte sí le quiero dedicar estos minutos. En la visión de futuro estuvimos trabajando, y estuvimos, ¿no? Junto con mis compañeros y nuestros asesores, vinculando, por un lado, las microestructuras. Se tomó en cuenta para dar inicio a la lectura de realidad un documento sobre la prueba PISA del 2018 acerca de la educación financiera. Y a partir de ahí se extrajo 10 países para poderlos observar, que son los países que tuvieron mayor puntaje, y poder observar cuáles son estas políticas, cuál es su estructura económica, en lo social, cuáles son sus indicadores, y también adentrarnos en qué programas, en qué parte de su currícula manejan educación financiera, que les ha llevado a tener estos altos puntajes en educación financiera, como lo mostraron en esta prueba. Y a la par, en el mismo tiempo, pues estuvimos explorando puntos de vista de sociólogos, filósofos, acerca de, rasgos que está teniendo el sujeto en esta era del conocimiento, que nos dieron los aportes para hacer esa construcción de visión a futuro y poder generar una propuesta de nuestro sujeto posible. Y nos resultó, al menos a mí, me resulta muy interesante, ¿no? El ver cómo ya las políticas internacionales apuntan a una urgencia de formar sujetos en el área económica, de que ya se han vivido crisis económicas, de que se vive en incertidumbre y que hay un sector de la población que es desfavorecido en la mayoría de esos cambios económicos. Entonces, sí está existiendo, sí existe ahí, al menos en las últimas 2 décadas, esa preocupación por formar un sujeto económico. El análisis que se hace aquí, o en este espacio de visión a futuro, es, la política internacional nos lleva a la construcción de un sujeto financiero, como lo había dicho en un momento. Pero desde la perspectiva del pensamiento complejo, donde debemos de agregar esa parte de la totalidad, de integrar, entonces lo abrimos un poquito más, donde lo financiero está dentro del sujeto económico.
Y bueno, se extrajo unos rasgos que son emprendedor, y falta ahí ir analizando emprendedor en qué tipo, solamente emprendedor empresarial o emprendedor como una actitud, innovador, participativo, ¿no? Que vimos esa parte de participación dentro de algunos de estos países, físico y emocionalmente saludable, fundamental para la toma de decisiones, para el cuidado de incluso del consumo de sus alimentos, y multicultural, ¿no? También le da ese panorama y que le permite posiblemente moverse en distintos espacios. Entonces, ahí es cuando estamos manejando pues nuestra visión a futuro que nos dieron estos rasgos. Hasta aquí me quedo para continuar. Muchas gracias. Gracias, Leti. Tocaría el turno para su segunda participación a Gloria González. Sí. Bueno, me quedé en la parte de la lectura de realidad. Bueno, una vez que nosotros identificamos esa interpretación de la realidad de nuestro sujeto, nosotros, bueno, en este caso tengo la necesidad de poder identificar ahí en este apartado todas las necesidades que nuestro sujeto requiere, y una vez identificadas, pues nos vamos a dar a la tarea de poder buscar nuevas herramientas, en este caso, que puedan fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo. Estas herramientas deben de ser de índole creativa también, permitirle a la vez poder desarrollar la habilidad del pensamiento crítico, porque un sujeto creativo no solamente es creativo por sí mismo, sino que va aunado con otras habilidades que le pueden dar la oportunidad de fortalecer esa creatividad. Una vez identificadas estas habilidades, se van a poder buscar herramientas como tanto digitales como didácticas, de manera creativa. Para poder identificar estas herramientas, pues fue necesario identificar para la parte de la macroestructura, que en este caso, de manera global, podemos identificar características que puedan fortalecer a nuestro sujeto creativo, que es en el momento en el que nosotros podemos darle oportunidad de poder potencializar esa habilidad. Dentro de esta macroestructura se van a analizar diferentes países que en este caso requieran o que hayan sido más innovadores en este aspecto, y que puedan, dentro de esa innovación, podamos nosotros identificar las categorías, tanto como ya se han mencionado, tanto de economía, cultural, política, especialmente de demografía, etcétera. Para que con esta finalidad de poder analizar estos países, podemos nosotros, a partir de estos, generar unas condiciones que puedan fortalecer la capacidad creativa de nuestros posibles sujetos. Una vez identificadas estas características, pues nosotros podemos considerar qué condiciones tiene nuestro sujeto en su contexto real y qué posibilidades le podemos nosotros brindar a este sujeto, porque no siempre vamos a poder tener como campo abierto a que por ser creativo vamos a darle todas las herramientas que en cierta manera podamos compararlo a lo mejor con otros países de primer mundo. Entonces nosotros tenemos que adaptarlo exactamente a nuestro contexto real, que es lo que nos da la oportunidad de poder interpretar la lectura de realidad. Entonces no perder de vista esa parte de la realidad en la que estamos y poder fortalecer más que nada esa creatividad de nuestros educandos. Por ahí mencionaba un autor que especialmente me llamó mucho la atención, se llama Ken Robinson, donde él dice que la creatividad es tan importante como saber aprender a leer y escribir, y que por tanto, pues en las escuelas nosotros debemos darle ese estatus de importancia, más que nada. Hasta ahí.
Gracias. Muchas gracias, Gloria. Daríamos entonces ahora la palabra a Marisol García para su segunda intervención. A ver, voy. Aquí está. Bueno, si bien los fenómenos físicos siempre han formado parte en la historia del ser humano, pues hemos visto con mayor frecuencia algunas modificaciones y que estos han sido pues devastadores para varios lugares. Entonces, pues esto, dada la lectura de realidad que se está llevando a cabo todavía, he comenzado a denotar algunas características de mi sujeto. Dentro de estas, pues me dejaron ver que es más evidente cada vez cómo el ser humano lleva a la extinción a las especies, los bosques y lo que se atraviese a su paso. Entonces, esto también lo está llevando a la autoextinción. Y esto pues nos deja ver que los sujetos actualmente pues no estamos obteniendo un actual racional ni siquiera para la supervivencia, porque si lo fuéramos pues no mataríamos los árboles que nos permiten respirar, entre otras cosas, las especies que mantienen un ecosistema equilibrado. Dentro de esto, como el sujeto que pretendo es un sujeto humano planetario, revisé algunos autores como es Paulo Freire, que él decía, existir humanamente implica pronunciar el mundo, transformarlo. A su vez, pues va a regresar al sujeto con problematizado y pronunciado y exigiendo de ellos algo nuevo. Mencionaba también que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en la acción y en la reflexión. Por tanto, entonces, un sujeto humano planetario me implica pues que sea activo, que deba de tener un pensamiento reflexivo y por lo tanto crítico. Debe de ser organizado y a su vez esto va a generar organización en el resto de los sujetos. Autónomo, transformador, libre y bueno, integral, entre muchas otras. También nos maneja el señor Edgar Morin que el sujeto debe de tener una conciencia humana como individuo, como que es parte, como individuo tiene particularidades complejas, como es nuestra mente, y que como sociedad también es un ente complejo, y como especie, porque esto creo que es lo que aquí se denota con esta lectura de realidad, que no se ha visto el sujeto como una especie más de este planeta, sino como el dueño de este planeta. Y bueno, dado esto, las características que he tomado para mi sujeto son las mencionadas. Debe de ser un sujeto reflexivo, un sujeto organizado, organizante, un sujeto autónomo, un sujeto transformador y activo. Y estas pues las voy a desarrollar en mi siguiente participación. Gracias. Bien, Marisol. Damos entonces ahora la palabra a Héctor Francisco Ruiz Paredes y Ana Paola Villaseñor Fraga para su segunda intervención. Sí, gracias. Voy a poner nada más rápidamente una diapositiva. Comentábamos nosotros que íbamos a hacer uso de la teoría de redes complejas. Entonces, aquí se están viendo lo que es 4 semestres en forma vertical, por decirlo así, representativos de una retícula. Todos los M's todas las líneas primero son qué materias están conectadas en conocimientos. Para determinar este proceso es necesario la participación de las academias de cada una de las carreras de los programas de ingeniería y porque son realmente los expertos que pueden decir cómo está esa hilación. Una vez que se hace esta hilación, se ve la conectividad. Y entonces se hace uso de la teoría de redes complejas, en este caso, para determinar cuáles asignaturas están más conectadas y llamarlas críticas. ¿Para qué serviría esto?
porque para definir quién es el maestro más adecuado que puede impartir esa asignatura, también para determinar, por ejemplo, si hay alguna asignatura con un índice de reprobación muy alto y también ponerle un asterisco para ponderarla, decirle cuidado con esta parte. También se pueden analizar correquisitos, por ejemplo, entre M5 y M6, hay un correquisito y eso dentro de la teoría de redes complejas se llama clúster y también tiene su tratamiento. Con esto nosotros lo que queremos es asegurar que al final, donde está aparentemente una especialidad que es en la parte derecha, M11, M12, 13, 14, 15 y 16, el alumno a ese nivel ya tenga una serie de conocimientos acumulados. Durante cada semestre estaría llevando unos exámenes tipo que se harían por el Departamento de Desarrollo Académico de forma digamos, no con evaluación a calificación, sino nada más diagnóstico, y él va a ir, cada semestre que vaya avanzando, va llevando una serie de exámenes. Pero esos exámenes, que aquí les vamos a llamar módulos, corresponden ya a un análisis que se ve acá en una retícula formal. Por ejemplo, miren, la idea es, tengo las ingenierías que inciden en una asignatura, por ejemplo, aquí rápido, una asignatura muy importante en eléctrica. Entonces, importantísima las ciencias básicas. Y en cambio, en otras carreras no es así. Esta asignatura es básica para otras más adelante y entonces se está viendo el número de conectividades que tiene y después cómo se reflejan todas en la especialidad. Entonces, si yo voy definiendo cuáles asignaturas son las más importantes, esto va a ser definitivo para un buen entendimiento de los profesores y la enseñanza de las mismas. Pero aparte, también yo puedo ir seleccionando qué debe de saber de cálculo diferencial un estudiante. Pues debe de saber el concepto de derivada y debe saber derivadas, lo básico. Y así me voy con cálculo integral, con cálculo vectorial, y después voy aquí a estos conceptos ya que empiezan con una carrera, qué debe de conocer el alumno, y ahí nos vamos formando y cómo llegamos a otras asignaturas más adelante. Y entonces la idea es que el alumno pueda presentar exámenes de esta forma, módulos de conocimiento debidamente analizados por el grupo de la academia y que cada semestre vayan siendo acumulativos, ¿verdad? Y solamente en aquellas asignaturas críticas. Esa es la idea principal y esa es la que nosotros estamos ya haciendo, hemos hecho ya algunos análisis y lo ponemos a la consideración de todos. Al final, el alumno está potenciado y bueno, el Instituto Tecnológico le ha ido muy bien, ahorita está considerada la carrera con mejor índices en cuestión de licenciatura y maestría por parte del ANFEI, 3 años consecutivos, y entonces, bueno, ha servido, por eso lo queremos nosotros compartir. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues con esta participación cerramos la segunda ronda y daríamos pie a una tercera y última ronda de participaciones en la que pues la idea es que puedan cerrar su intervención, dar alguna especie de conclusión y quizá a mí me gustaría proponer un tema o una pregunta un poco a la que quizá puedan orientar algún tipo de conclusión, si es que la consideran pertinente, que es de qué manera está colocado o qué lugar ocupa en cada una de sus investigaciones, ya no el individuo, sino la comunidad de aprendizaje, ya no el sujeto individual, sino el sujeto colectivo, ya no expresiones de autonomía y dependencia, sino dinámicas y estrategias de interdependencia.
Entonces, bueno, este es como ahí un tema, una inquietud que yo dejo sobre el tintero, porque he escuchado mucho en las presentaciones hablar de el individuo, el sujeto, la dependencia y poco de la comunidad, de la colectividad y de la interdependencia. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí colocado por si les interesa concluir en algún sentido al respecto y si lo consideran pertinente. Y si no, pues de todas formas quizá lo podamos retomar hacia el final en la parte de las conclusiones. Entonces, daríamos la palabra a José Reinaldo, María Renata y Oliver Juárez para su última ronda de participaciones. Sí, gracias. Desafortunadamente nuestro alumno pues no pudo conectarse en este momento, su internet está mal, pero trataré de ser rápida para permitir al maestro Oliver también que me ayude a cerrar. Les comparto de manera rápida lo que el chico obtuvo dentro de su trabajo. Y esto fue que sus alumnos sí tuvieron gusto y capacidad de reflexionar por lo que es el pasado, y esto lo empezaron a traer en el presente. Encontraron gusto por la asignatura de historia, que era lo que él quería. Fortalecieron el pensamiento crítico, puesto que los chiquillos ya eran capaces de preguntar ahora a ellos, no esperar a que él como maestro les hiciera las preguntas. Hubo una capacidad de reflexión, empezaron a utilizar ellos más verbos reflexivos, críticos. En cuanto a lo que nuestro alumno obtuvo para su formación como docente, fue que aprendió a utilizar más el aprendizaje basado en proyectos. Él utilizó situaciones didácticas por competencias para desarrollar sus temas de historia. Aprendió a reflexionar en la importancia de las planeaciones y entender que él tenía que tener un buen dominio del tema para dar una buena clase. Entendió también que debe de haber una innovación constante en sus actividades y que su actitud como docente motiva o desmotiva a los alumnos. Esas fueron sus reflexiones. Creo que sí alcanzó, maestro Oliver. Sí, maestro, tengo un minuto, aquí llevamos el cronómetro. Con relación a la pregunta de interdependencia, no sé si me escuchan. Sí, ok. Con relación a la interdependencia, nosotros consideramos que este trabajo que realizó Reinaldo, pues cumple dos funciones. La primera es el desarrollar el pensamiento crítico bajo el asesoramiento que nosotros, o la orientación que le pudimos dar, pero él al final tomó sus propias decisiones sobre la implementación de sus estrategias. Y otra, eso, el trabajo propio él como docente. Y otro, la de sus alumnos, donde él, en la construcción del conocimiento, involucró o generó un ambiente de aprendizaje donde los alumnos realizaban una colaboración y una construcción, tanto personal como social. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Renata y Oliver, por su presentación. Daríamos ahora la palabra a Nancy Elena Hernández para su ronda de conclusión. Adelante, Nancy. Gracias. Bueno, si bien la pandemia de COVID-19 originó una transformación social, modificando las metodologías y condiciones de trabajo en todas las escuelas a nivel mundial, así como las prácticas de los docentes, quienes nos enfrentamos a constantes retos de formación continua, de actualización, para poder utilizar las plataformas digitales y con ello poder llevar a cabo
el aprendizaje virtual. Y con ello, bueno, poder reforzar los contenidos. Sin embargo, bueno, esta formación continua tuvo que pasar de la misma sociedad, de la misma situación, a un aprendizaje de aula virtual invertida, que también se pretende desarrollar en esta investigación. Y rescatando la pregunta de qué lugar ocupa mi sujeto en forma colectiva, bueno, se pretende desarrollar un sujeto abierto, activo, cambiante e indeterminado, ya que la realidad está en constante movimiento y se pretende construir la subjetividad para poder rescatar la historia a través de esto, es decir, que se pueda conjugar la conciencia de su historicidad y su colocación desde lo utópico, asumiendo la conciencia como necesidad de prácticas cotidianas. Entonces, la actitud transdisciplinaria característica de este siglo XXI propicia una comprensión más amplia e integrada de la realidad, lo cual significa trascender el propio paradigma para poder acceder a otros niveles de conocimiento disciplinario. En tal sentido, la visión holística integral que se pretende también llevar e implementar se traduce a una necesidad de poder saber y reconocer que los temas son manifestaciones de realidades más complejas, que supone comprender todas y cada una de las partes en las manifestaciones de la misma realidad. También es importante mencionar y destacar que la educación basada en el cerebro involucra mandatos importantes, como diseñar experiencias a la vida real de los aprendedores, asegurar que los estudiantes procesen la experiencia de tal manera que puedan aumentar la posibilidad de extraer significados y con ello la búsqueda del significado, tanto por el educador para enseñar como del educando para aprender, que es un principio importante y que está basado en el conocimiento de toda experiencia que involucra la activación y conexión entre nuestras mismas neuronas que van produciendo este aprendizaje y que conducen a la comprensión más que a la memorización. Y entonces es aquí donde radica el conocimiento superficial y que nos lleva a un conocimiento con significado y consciente. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias, Nancy. Tocaría el turno a Nayeli Díaz. Sí, gracias, doctora Julieta. No sé, me parece que se está todavía proyectando. Sí, ¿verdad? Hay una pantalla que se está compartiendo pero... Francisco. Ah, sí, ¿verdad? Se quedó ahí desde el principio. Ajá. No, ahí no. Solo en el tachecito. Hay un tachecito, Francisco, a un lado dice salir y a la izquierda hay una cruz. Ahí. Muchas gracias, Francisco y Nayeli. Ahora sí, Nayeli, cuando gustes. A mí me parece muy interesante cómo estamos pues haciendo como puntos de inflexión sobre la vinculación. Preguntabas cómo percibimos dentro de nuestra investigación los sujetos en la colectividad o qué tanto pesa una comunidad, y yo creo que la respuesta es muchísimo, porque pues si bien algunos estamos trabajando con aprendizaje adaptativo, etcétera, donde se promueve mucha autonomía e independencia del estudiante, también se encuentra inmerso en un ecosistema educativo y al menos en mi propuesta de formación, eso es lo que estoy buscando construir, un ecosistema de aprendizaje donde cada participante no solo tiene pues una importancia y un rol, sino que también complementa de manera significativa esta comunidad de aprendizaje. Y por eso es importante generar entornos integrales, pero también adaptativos, y donde las actividades tengan tanto peso individual
como un peso colectivo. Y ahí es donde yo creo que interviene mucho el aprendizaje colaborativo, pero de verdad colaborativo, no solo que cooperen, ¿no? Para realizar algo, sino que realmente colaboren para crear en conjunto. Y sobre esto también me gustaría comentar la experiencia que estoy teniendo en el curso que estoy desarrollando ahorita. Si bien, pues mi intención primordial, pues es la investigación para el doctorado. Sin embargo, a mí me gustaría establecer pues una red de vinculación y de colaboración entre los participantes. Y pues hoy les quiero además compartir que pues yo invité a algunos especialistas, algunas personas a participar en charlas con los participantes. Y hoy tuvimos la visita de una maestra, pues si bien es mi colega también, es amiga mía, pero es una maestra en enseñanza del inglés, pero que vive en San Francisco. Ella nació en China, emigró a los 10 años y también nos compartió el día de hoy eh, su vivencia dentro de una cultura donde ser un hijo extra pues era ilegal y ella pues nos compartió que de niña pues estuvo escondida, ¿no? Porque pues era una niña prohibida por el gobierno chino. Y aparte pues nos compartió cuánto influyó el hablar chino, por ejemplo, cuando emigró y tuvo que aprender inglés y cómo después aprendió francés y estudió un poco de alemán y cómo la cultura de los lugares en los que ha participado, que ha vivido, que ha trabajado, poco a poco han nutrido su experiencia profesional y personal. Y me sorprendió mucho que algunos de los participantes, por ejemplo, ya es maestro en servicio, uno de ellos, egresado de nuestra normal superior, Michoacán, comentaba que jamás había tenido la experiencia de dialogar con una persona extranjera. Entonces, para mí eso fue, pues, impactante, ¿no? Porque nunca había reparado en esa diferencia, ¿no? Que a sus 22 años, me parece, no, 26 tiene el estudiante, pues, nunca había tenido un contacto con un extranjero, ni tampoco hablado, pues, en otro idioma con alguien fuera del país. Y entonces creo que por eso es importante crear vínculos, ¿no? Con otros sujetos y también establecer, ¿no? Colaboración, no solamente laboral o docente, sino cultural y ser más conscientes, más inclusivos y también promover a través de este tipo de actividades una mayor conciencia plena y conciencia planetaria, ¿no? Que no estamos desvinculados y que todo lo que hacemos en realidad pues impacta a otros. Gracias. Muy bien, Nayeli, muchas gracias por tu reflexión. Bueno, damos la palabra ahora a Leti Tobar para su última ronda de participación de conclusiones. Adelante, Leti. Gracias, Julieta. Bueno, a mí, después de la breve explicación de visión a futuro que planteé y con la pregunta que nos hiciste, me quedé pensando cómo poderla abordar. Retomo, estoy proponiendo un taller transdisciplinario y tiene como característica este enfoque hologramático. Se tiene contemplado trabajar o se está construyendo para trabajar en base a competencias y estas competencias han sido diseñadas de esta forma, ¿no? En ese sentido hologramático, donde pueda trabajar el sujeto a través de la incertidumbre, pero esta incertidumbre y observando, porque me fui a buscar las competencias que ya están ahí diseñadas, están sumamente relacionadas, vinculadas a su entorno, a identificar, por ejemplo, esos papeles que juega la economía en su toma de decisiones en diversos ámbitos de su vida, ¿no? Trabajo con adolescentes. Entonces, que pueda vincular cómo su toma de decisión,
cómo su participación colectiva los pueda llevar a transformar su realidad económica. Ya un poquito haciendo tantito al lado la investigación y dando una breve observación, hemos platicado con este grupo que de hecho ya está listo, ya arrancamos por ahí la parte de diagnóstico esta semana y surgieron en las primeras sesiones, y eso que todavía es diagnóstico, esos temas de trabajar simplemente su sexualidad y el costo que tiene, ¿no? Y a dar inicio a su sexualidad. El costo que tiene embarazarse, el costo que implican ciertas actividades fuera de casa, que empiezan a visualizar si su entorno, dónde pueden trabajar y si hay una situación de crisis económica, dónde se pueden colocar, qué pueden crear. Entonces, este taller tiene ese sentido, ¿no? Que puedan participar, puedan dialogar y que puedan transformar también su entorno a partir de esta nueva forma en la que vamos a aprender junto con ellos, porque también yo me estoy llevando unos buenos retos, ¿no? Bueno, sería muy breve mi participación. No tengo ahorita más, estamos arrancando, yo estoy súper emocionada y pues vamos a ver qué resulta. Muchas gracias. Gracias, Leti, por compartirnos de tu entusiasmo. Seguramente será una gran investigación. Bueno, pues vamos a dar ahora la palabra a Gloria González para su última ronda de conclusiones. Bueno, la finalidad de la formación de mi sujeto creativo es prácticamente que éste se pueda mover dentro de la sociedad de manera física, como en la sociedad digital, que en este caso él pueda sentirse capaz de crear nuevas ideas, que él pueda tener ese sentido y esa imaginación viva que le pueda brindar las ideas con esa originalidad, que pueda reconocer que sus ideas son valiosas, que pueda razonar sobre lo que él está argumentando, que pueda este sujeto ser práctico, que pueda hacer más con poco material y que lo pueda aprovechar de la manera más productiva. ¿Cómo puede beneficiar la formación de este sujeto a una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día? Hoy en día nos exige esta sociedad que nuestros sujetos sean más innovadores, que no vean los retos como un obstáculo en el que ellos puedan quedarse inmersos, sino que vean posibles soluciones. Y en una sociedad donde cada vez es más indispensable ser autónomo, ser autocrítico, ser reflexivo, este sujeto pueda plasmar con esa libertad sus ideas de pensamiento, que no solamente queden en ideas en nuestra mente, en este caso en su mente, sino que puedan plasmarlas y llevarlas a la práctica, a la realidad, ser concretadas. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues prácticamente trabajando esa habilidad de creatividad, donde el alumno pueda vivir y experimentar y convivir en ambientes creativos, donde él pueda reconocerse a él mismo como un ser importante de nuestra sociedad. Porque el fin último de ser creativo es que en esta sociedad debemos reconocernos como una parte importante, como una parte que puede ayudar a encontrar una solución a cualquier circunstancia del entorno social, político, económico donde se encuentre, de manera innovadora. Me quedo para cerrar esta reflexión de un autor que se llama Edward de Bono, que trabaja mucho exactamente la parte creativa,
y por ahí brinda muchas estrategias sobre la creatividad. Y dice, no hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante de todos. Sin creatividad no habría progreso y estaríamos constantemente repitiendo los mismos patrones. Y eso es lo que pretendo y ahora sí dejar en nuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias a ti, Gloria, por tu cierre, por tus conclusiones. Daríamos ahora la palabra a Marisol García para escuchar su ronda de cierre y de conclusión. Claro. Bueno, yo iniciaría... Un momento. Listo. Bueno, yo empezaría a concluir con que el por qué las habilidades metacognitivas de los sujetos, ¿por qué potenciar estas habilidades? Bueno, dada la naturaleza de lo que requiere la metacognición a nivel cerebral, implica un intercambio de información entre las neuronas que están ubicadas en nuestro lóbulo frontal derecho e izquierdo y nos permite hacernos conscientes del proceso que estamos utilizando, de la mejor, encontrar la mejor estrategia para resolver un problema, identificar el momento, la pertinencia. Entonces, esto influye directamente en la pertinencia que un sujeto tiene al momento de la toma de decisiones, porque es esta área de nuestro cerebro donde se encuentran las funciones ejecutivas que se encargan de darnos orden, organización, noción de tiempo, espacialidad y otras características muy importantes. Y al generar un sujeto que tenga una mayor facilidad para identificar estas estrategias al momento de hacer una toma de decisiones, estaríamos entonces ya desde ese momento generando conciencia en este sujeto. Habilidades metacognitivas nos menciona Pavel, la reflexión, el conocimiento, la estrategia. Yo creo que eso sería el motor para lograr este desarrollo de metacognitivo en un adolescente, en un sujeto. Sin embargo, lo que le daría el punto sería, yo creo que el hacerse consciente, lo que sería como el plus, el hacerse consciente de las que no tiene, de las que le hacen falta. Y por medio de esto, entonces él sienta la necesidad, ya sea de crear, de activarse, de recurrir a todas esas estrategias que sí tiene para compensar las que no tiene. Al hacer esto, el sujeto estaríamos hablando, retomaría lo que dijo mi compañera anteriormente, la innovación, su creatividad, su autonomía como sujeto, porque va a ser muy particular el camino que él tome. A su vez le estaría dando un orden y este orden repercutiría en todo lo demás. Entonces, bueno, para mí el hecho de potenciar estas habilidades metacognitivas nos lleva a encontrar una solución, no una solución, porque nunca estará solucionado, ¿verdad? Siempre habrá nuevas cosas y nuevos enigmas, pero nos ayudará mucho a generar en el sujeto esta conciencia. Y mediante la neurociencia, bueno, pues considero que la neurociencia, el tener el conocimiento y echar mano de todo este rico conocimiento que conlleva la neurociencia, pues nos puede ayudar a darle un soporte a nuestra práctica docente para, en función de esta, poder diseñar y adaptar los contenidos a nuestro mundo directo de trabajo y de aplicación, que es muy diverso. Y con esto, pues, concluiría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marisol, por tus reflexiones finales. Y vamos a dar, por último, en esta tercera ronda de cierre y conclusiones, a Francisco Ruiz Paredes y Ana Paola Villaseñor Fraga. ¿Listo? Buenas tardes. Adelante, Ana Paola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me ha tocado dar la parte de las conclusiones. Y bueno, los estaba escuchando a todos y me parece sumamente importante
sus propuestas, sus proyectos de investigación y realmente me llama mucho la atención cómo coincidimos, yo creo que todos los que estamos aquí participando, acerca de la importancia de lo que es que los alumnos o el sujeto, como lo podemos mencionar, desarrolle un pensamiento crítico o el hecho de que alcancen a desarrollar las habilidades y competencias que se necesitan desde diferentes paradigmas. No sé, estaba escuchando también la importancia de aplicar instrumentos de tipo cualitativo. Todo lo que han estado comentando me parece muy interesante, pero yo creo que lo que todos coincidimos es en la importancia de que se siga desarrollando la investigación educativa. Entonces, me parece que cuando se desarrolla la investigación educativa podemos identificar diferentes áreas de oportunidades desde nuestros centros o nuestros universos en donde hacemos la investigación, pero no solamente es importante hacerla, sino aplicarla, ¿no? Y además de aplicarla, poder evaluarla, porque de esta manera vamos a poder medir realmente el éxito de lo que nosotros estamos proponiendo esta tarde, ¿no? Y bueno, yo desde nuestra experiencia, junto con el doctor Héctor Francisco, él desde su área de especialidad, que es la ingeniería eléctrica, y yo desde ingeniería en gestión empresarial dentro del Tecnológico de Morelia, estamos haciendo esta propuesta del método que se compartió el doctor hace un momento, en donde el alumno puede desarrollar realmente un aprendizaje perenne, no memorístico, porque yo creo que eso es lo que está sucediendo cuando los chicos se egresan y que aparentemente están en blanco, están empolvados y realmente acaban de egresar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en que si se aplica esta propuesta, este método, estamos desarrollando un aprendizaje significativo en el alumno, que esto nos va a permitir elevar el porcentaje de aquellos alumnos que al egresar presentan exámenes que les permite titularse, aceptar alguna beca en el extranjero o a lo mejor nacional, y que lo hacen de una manera más sencilla, más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento más fresco, lo tienen ahí, está presente. Entonces, me parece que es muy importante, y lo más interesante ahorita que comentabas que ibas a dejar sobre la mesa la aplicación en la comunidad, yo creo que te puedo decir que lo interesante de esta propuesta es que no solamente se puede aplicar a nivel superior, ¿no? Sino que lo podemos llevar o trasladar a otros niveles, aplicarlo desde un nivel básico, primaria, secundaria, a lo mejor el bachillerato, en el que es muy importante que se comprometan todos los participantes, no solamente el alumno, ¿no? Sino que también la parte del desarrollo académico, a lo mejor los profesores que formen parte de un consejo de académico, y que según las áreas de oportunidad que encuentren ellos dentro de su sistema educativo, puedan aplicarlo y que les facilite ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos lleve a que el alumno realmente tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, me parece que es lo interesante de esta propuesta, que es sumamente flexible. Entonces, bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les agradezco mucho la invitación y felicidades para los organizadores. Me parece que es una excelente propuesta este tipo de eventos en el que todos podemos aprender de estarnos compartiendo nuestras experiencias. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana Paola. Pues cerramos entonces ya nuestra tercera ronda de participaciones y con ella nuestro círculo de reflexión de la línea temática número 9, y me parece que somos el último círculo ya de este evento. Y bueno, yo quisiera compartirles unas breves líneas de un libro de Judith Butler que se llama Marcos de Guerra, que va muy en el sentido de la inquietud que yo les dejé puesta sobre la mesa, que es en torno a cómo dejamos de hablar de individuo y comenzamos a hablar de comunidad, o qué distinción hay entre este sujeto colectivo y la idea de comunidad, qué diferencia hay entre el sujeto individual y este sujeto colectivo, entre hablar de dependencia y autonomía y comenzar a hablar más de una interdependencia. Entonces, dice lo siguiente. Cito a Judith Butler. Nuestra supervivencia depende
no de la vigilancia y defensa de una frontera, sino de reconocer nuestra estrecha relación con los demás. No dejamos nunca de vivir en manos de los demás. La verdadera contradicción de la vida moderna no se da, por tanto, entre la cara pública y la cara privada del individuo o ciudadano, sino entre su autosuficiencia y su dependencia. El individuo propietario nace de la negación de su dependencia. Propiedad y libertad, bajo esta concepción del individuo, se refuerzan mutuamente. Y bueno, con esta idea me gustaría que nos fuéramos, ¿no? Con que no dejamos nunca de vivir en manos de los demás. Y como lo han estado comentando varias y varios de ustedes, la pandemia que recién estamos, de la que estamos saliendo, nos lo ha dejado bastante claro. La interdependencia que tenemos los unos de los otros y esta condición de esta fragilidad, esta vulnerabilidad y no dejar nunca de vivir en manos de los demás.